Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, allí en el libro de los Proverbios, capítulo 4, libro de los Proverbios, capítulo 4. Amén. Libro de los Proverbios, capítulo 4, vamos a leer los primeros 4 versículos. Hace 8 días empezamos a enseñar acerca del Padre como instructor, ¿cierto? El Padre como instructor, pero hoy vamos a hablar de lo mismo, pero como el instructor sabio, cómo adquirir sabiduría para instruir a nuestros hijos. Entonces vamos a mirar un poquito este pasaje bíblico. ¿Listos? Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis ¿qué? Cordura, porque os doy buena enseñanza. No os desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, ¿qué le decía? Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy quiero hablar acerca del Padre, cómo adquirir sabiduría para instruir a nuestros hijos. Hace 8 días tocamos 15 cosas que el Padre como instructor hace por sus hijos, ¿no? Porque es importante siempre, y vamos a hacer mucho énfasis en educar a nuestros hijos, por lo que la pastora nos acaba de mencionar. Recordarán ustedes que la pastora acaba de mencionar que el mundo ahorita estamos en los últimos tiempos. Creo que todas las profecías se están cumpliendo ahorita acerca del último tiempo del advenimiento de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos primero porque hay un reloj profético en Israel. Todo lo que ocurre en Israel indica el tiempo en que ha de venir Jesús. O sea, lo que pasa en Israel es el reloj profético. ¿Sí me entiende? Lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando actualmente con Rusia, con Ucrania. La Biblia nos menciona que proféticamente hablando, Gog y Magog, que son mencionados en libros proféticos, hace referencia a Rusia, hace referencia a China. Y estos países de alguna manera, proféticamente hablando, se van a levantar en contra de Israel. Va a llegar un tiempo donde se van a levantar en contra de Israel y van a acercar a Israel y van a acercar todos los países occidentales. ¿Entiende eso? Entonces hay un reloj profético que está hablando de guerras, rumores de guerra que están ocurriendo en el Medio Oriente. Pero por otra parte también vemos que hay un cambio de mentalidad. La mentalidad que hoy estamos viviendo es muy diferente a la mentalidad que se vivió hace unos años, hablemos de unos 20, 40 años atrás, porque hoy hay una mentalidad muy liberal, o sea, una mentalidad demasiado libertinaje. Usted va a darse cuenta que el libertinaje es lo que más está marcando hoy la sociedad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo en medios de comunicación, que por ejemplo, que ya los niños pueden descambiar sus géneros, incluso le están enseñando a los niños en otros países que si él se siente niña, está bien, los padres tienen la obligación de apoyar eso. Y escuche bien lo que le dije, tienen la obligación de apoyarlo. Pero digámoslo, preguntémonos por un momento, ¿qué tipo de sabiduría puede tener un niño que hasta ahora está empezando su vida? Hasta ahora está empezando a conocer lo que es la vida. ¿Cómo vamos a admitir eso cuando realmente los que tenemos la palabra profética más segura somos nosotros, los padres, y sobre todo cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón? Entonces hay una moda impresionante ahorita que está presionando para que introducir en el mundo, y yo estoy hablando de todo el mundo, no estoy hablando de nuestro país, en todo el mundo está presionando para meter a la fuerza la doctrina
la doctrina LGBTIQ y no sé qué más. Dicen que según ellos la doctrina dice que hay más de 33 tipos de géneros sexuales. Y entonces me acuerdo que vi un meme que decía, el gato le contestaba así, dijo, solamente hay 2 tipos de género sexual y 31 que son inventados. ¿Sí me entiende? Solamente hay 2, los que hizo Dios. Dios nos hizo hombre y mujer y punto, y pare de contar. Pero eso ahora ha sacado un poconón de vainas y eso es una forma de justificar. Entonces fíjese cuál es el mundo al cual estamos mandando a nuestros hijos. Nuestros hijos cuando ingresan al colegio, hay que escoger muy bien el colegio, por favor. Antes de que usted vaya a matricular a un niño, no lo mire por el precio. Es que a veces nosotros ahorramos hasta en eso. Yo veo padres que se esmueran, pero en ahorrar plata para meter a su hijo en un colegio bueno, y lo meten en cualquier colegio, y resulta que el colegio les enseña todos estos principios o estas cosas a nuestros hijos. Les enseñan rebeldía, porque ellos les están enseñando rebeldía hacia sus autoridades. Por eso tenemos tantos problemas hoy en la sociedad. Ve en Estados Unidos todo lo que está pasando con estos chicos que cogen armas y matan compañeritos. Es por eso mismo lo que está pasando. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día. Por eso se hace tan importante, mis amados hermanos, que como padres, y cuando yo hablo como padres le hablo a la mamá también, padres y madres, estoy hablando de forma genérica, como padres tomamos nuestro rol de instructores. Tomemos nuestro rol de instructores hacia nuestros hijos. Nuestros hijos no lo debe educar la sociedad, nuestros hijos lo educamos nosotros, lo educa Dios. Y yo quiero que seamos enfáticos en eso. Estamos en el último tiempo y es terrible. Bien, entonces acabamos de leer Proverbios capítulo 4 y volvamos a tomar el pasaje en mención. Dice, oíd hijos. Fíjense que la palabra con la cual empieza el capítulo empieza con la palabra oíd, que esa palabra en hebreo es la misma palabra shema. Shema es la tradición judía acerca de la importancia de poner atención, pero para poner en obediencia, para poner en obra. O sea que este oír no consiste solamente en ahí, sí, ¿qué fue lo que me estás diciendo? No, sino que está la persona diciendo, tú escuchas para luego obedecer. Tú escuchas para luego obedecer, porque si tú no obedeces es porque no has escuchado bien. Entonces, cuando el Señor dice oír o dice shema, está diciendo, estoy dando la capacidad de oír, ¿para qué? Para poner en práctica. Pero fíjense que quien dice este shema o este oír es el padre, un papá como nosotros, un papá o una mamá como nosotros que se sienta con su hijo. Y llega un día en que los dos, digamos, tienen un tiempo de calidad. Tiempo de calidad significa que se sientan a hablar acerca del futuro. Tiempo de calidad que se sientan para hablar acerca de qué va a hacer, cuál es su misión en esta tierra. Tiempo de calidad tiene que ver con que un padre se sienta para saber qué va a hacer su hijo en el futuro, porque no es solamente criarlos, llevarlos a la escuela y que se casen y chao amigo, ya cumplí. No, es porque nosotros tendremos que darle un reporte a Dios acerca de lo que hicimos con nuestros hijos. ¿Entiende eso? Entonces, oír hijos está hablando acerca de que los hijos necesitan o escuchar para obedecer. Necesitamos preparar los corazones primero para esta etapa. Antes de instruirlos en cualquier cosa de la vida, es importante instruirlos en la enseñanza del ejemplo. Escuche bien, si yo me constituyo en un ejemplo de obediencia, mis hijos lo van a ver, y entonces ellos van a poder, no les va a costar trabajo oír para obedecer. Entonces, quienes primero tenemos que hacer esto somos nosotros mismos, los padres. Tenemos que ser obedientes a Dios. Si usted le exige a su hijo obediencia, siendo que usted no es obediente a Dios, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Entiende eso? Entonces, oíd hijos, la enseñanza de un padre. Vuelva a leer el versículo 1, dice, oíd hijos, la enseñanza de un padre, y diga conmigo, estad atentos para que conozcáis cordura. Esta palabra estad atentos para que conozcáis cordura es un llamado que el padre le está haciendo. Fíjense que está en la primera línea del versículo 2. Está haciendo un llamado, mis amados hermanos, que significa que puede haber alguna vacilación, que puede llegar a ocurrir una resistencia por parte de nuestros hijos, ¿cierto? Que debe ser superada por el mismo llamado. Escuche bien eso.
cuando yo inspiro a mis hijos a mirar a la cruz del Calvario, porque la cruz del Calvario es el evento más glorioso que ha ocurrido en toda la humanidad. Más que la misma encarnación de Jesús en el pesebre, fue la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo lo que debe marcar nuestro derrotero. Entonces, cuando yo le digo a mis hijos, estad atentos, estoy diciendo, mi hijos o hija o hijo, mira lo que pasó en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y entonces les explicamos el contenido de esa obra de Cristo en la cruz. Cuando les decimos, mira lo que hizo Cristo. Cristo dejó de ser Dios. Se hizo un ser humano como tú, hijo mío. Se hizo como un ser humano como tú y yo. ¿Para qué? Para ocupar un lugar que tú y yo merecíamos ocupar. Un lugar de castigo. Un lugar donde el Padre iba a consumar toda su ira sobre nosotros. Pero el Hijo, Jesucristo, decidió ocupar el lugar por ti y por mí. Cuando yo soy enfático, continuamente le estoy repitiendo eso a mi hijo. Vean, mi amado hermano, él se va a enseñar a ser agradecido con Dios. Vamos a tener generaciones agradecidas, no generaciones demandantes, porque la generación que hoy tenemos lamentablemente es demandante. Entonces dice, mamá, dame para mi cartulina, mamá, necesito ir a comprarme tal cosa, papá, o no sé qué. Pero nunca tenemos unos hijos agradecidos que se sientan con los padres y le dicen, papá, mamá, te agradezco tanto por hacer esto por mí, por lavar la ropa, por llevarme, por traerme medicina, por traerme sopa. No tenemos una generación, porque nosotros mismos nos hemos encargado de no hacer esto en ellos. Entonces, ¿cómo podemos hacer de esta generación una generación agradecida? Lo hacemos cuando hacemos que ellos miren la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo hacemos cuando ellos son conscientes de que no se merecen nada en esta vida. Lo único que se merecen es castigo, pero que alguien decidió ocupar el lugar por ellos. Cuando nosotros hacemos eso, estamos preparando la atención de nuestros hijos. Por eso, mis amados hermanos, los padres a menudo se desalientan por la resistencia de un niño, ¿cierto?, a su sabiduría e instrucción. Lamentable, ¿cierto? Porque estamos hablando que a veces uno quiere que los niños se entiendan, pero es que esto es todo un proceso. Esto no es que usted se sentó con su hijo y le explicó la Biblia y ya, y no volvemos. No, este es un proceso que vamos de menos a más, de menos a más. Si nosotros, siendo viejos, todavía no hemos aprendido muchas cosas, cuanto más nuestros hijos que hasta ahora están empezando a vivir. Entonces tenemos que revestirnos de paciencia. Tenemos que revestirnos de sabiduría. Tenemos que decirle, Señor, dame sabiduría para instruir a mis hijos. Y sabe, si usted lo hace, Dios se la va a dar. Dios le va a dar sabiduría para poder sentarse con su hijo. Dios le va a dar el tono, le va a dar la estrategia, Dios le va a dar todo lo necesario para que usted se siente con su hijo y usted lo lleve a la cruz. Gloria al Señor. Pero aún así, a pesar de que haya resistencia, tenemos que persistir, mis amados hermanos. Este padre de Proverbios capítulo 4, que es Salomón, yo no sé cuál de los hijos sentó a su lado y le está dando esta instrucción. No sabemos si era Roboam, no sabemos cuál de los hijos que tuvo Salomón. Entonces le está enseñando a su hijo, le está haciendo consciente, le está diciendo, hijo, pon atención a lo que te voy a decir. Y es probable que el hijo estaba más preocupado por ir a jugar carritos, por ir a jugar por allá, no sé qué cosa, con sus amigos, pero dijo, hoy quiero que te sientes a escuchar. Es necesario impartirte una enseñanza. Y es necesario muchas veces apelar a cosas importantes en la vida. Hágale ver al futuro de su hijo. ¿Sabe una de las cosas que yo aprendí una vez? ¿Cómo un padre le enseñó a su hijo acerca del valor de la vida? Fue cuando ese padre, un día, viendo que su hijo estaba lleno de rebeldía, ese día dijo, bueno, hijo, prepárate porque vamos a salir hoy. Ay, sí, papi, ¿a dónde me vas a llevar? Y él dijo, vamos a ir a un paseo, pero no te voy a decir a dónde. Él creyó que lo iba a llevar por allá a un pueblo de la sabana de Bogotá. Él creyó que lo iba a llevar a un centro comercial, a alguna cosa divertida. Y entonces cuando pronto cogieron un bus y se fueron. Y entonces él empezó a mirar por el vidrio del autobús y empezó a ver que el lugar era como desconocido, como que ¿dónde vamos?, ¿cierto? Y entonces notó, mis amados hermanos, que llegaron a un barrio llamado el barrio San Bernardo. No sé cuántos conocen el barrio San Bernardo. A Las Cruces, ¿lo conocen? Bueno, Las Cruces es decente, pero
el Santa Fe, no el equipo, ¿no? El barrio, ¿cierto? Permíteme un segundo, va a prender esta luz que está como muy oscura acá. Ahí no me ve nadie, ¿cierto? Ahora sí me ven. Y entonces lo llevó a ese barrio, llevó al barrio, a su hijo al barrio, cuando empezaron a caminar por allí, por el medio de esas calles que están llenas de basura, cuando empezaron a caminar por aquellas calles donde estaba lleno de prostitución, y vieron a algunos niños sin ropa calentando una sopa que recogieron de un basurero en un tarro de pintura sobre unas piedras, él empezó a llenarse de impresión y empezó a ver la drogadicción y empezó a ver una realidad impresionante. Es una realidad que es terrible. De verdad que nosotros vivimos acá como en una cápsula y nosotros creemos que nuestro mundo es nuestro mundo ya, pero desconocemos lo que está ocurriendo en otros lugares. Bueno, salieron de ahí ese lugar y cuando el muchacho empezó, cuando el padre le empezó a hacer, luego se fueron a un centro comercial ahí sí, y se sentó y empezaron a dialogar acerca de lo que había visto él. Y él empezó a dialogar con su hijo, mostrándole cómo terminaron esas familias allí por causa de olvidarse de Dios, por causa de seguir el consejo de los malos amigos. Y es así, mi amado hermano, este chico a partir de ese momento cambió su mentalidad, se hizo más agradecido, se hizo más despierto hacia la palabra de Dios. A veces es necesario no ocultar estas cosas a nuestros hijos, es necesario mostrárselas, porque por eso es que nuestros hijos no aprenden. Cuéntele su pasado a su hijo, mi amado hermano. Vea usted que el salmista, el proverbista le cuenta su pasado a su hijo, y fíjese y vea lo que dice el versículo 2. Vea el versículo 2 por favor. Pues doy una buena ¿qué? Enseñanza. Entonces pon atención, porque te voy a dar una buena enseñanza. El padre tenía confianza en su instrucción. Ahora, ¿por qué el padre estaba diciendo que iba a dar una buena enseñanza? Porque la enseñanza no era de él, la enseñanza es de Dios, y si es de Dios es una buena enseñanza. Si usted enseña la palabra, nunca va a creer que la enseñanza de Dios es mala. Entonces él tenía una confianza en su instrucción, sin duda, porque estaba basada en la sabiduría de las Escrituras, confiando en que hablaba una buena doctrina. Podía exhortar a su hijo, a sus hijos, diciéndoles: no abandones la ley. Vea el versículo 2, dice: no abandones o no desampares ¿qué? La ley. Ahora, ¿cuál es la doctrina que debe impartir el padre de hoy en día? La misma que está en la Biblia. El mensaje de la Biblia, como dice 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, consiste en lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que Pablo está enseñando? Esta es la doctrina, en esto consiste nuestra enseñanza, papitos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme ¿a qué? A las Escrituras. Y versículo 4 dice: y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme ¿a qué? A las Escrituras. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está enseñando usted de las Escrituras? Usted no solamente enseña una buena historia del Antiguo Testamento, por ejemplo, la historia de José, o la historia de Abraham, o la historia de Moisés, o la historia de Jonás, o la historia de Elías, sino que usted enseña que todos estos personajes tuvieron fe en esto que Pablo está enseñando. Todos ellos estaban confiando que en algún momento de la historia habría de venir un redentor, un salvador, que llevaría el castigo por todos ellos. Todos los del Antiguo Testamento murieron esperando en esa esperanza. ¿Me hago entender? Ahora, nosotros estamos en una posición mucho más ventajosa en relación a ellos, porque nosotros ya vimos a Cristo resucitado, ¿cierto? Entonces, escuche, nosotros lo que enseñamos de las Escrituras es la persona ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, fíjense que los versículos 3 a 4, lea conmigo por favor los versículos 3 a 4, dice: porque yo también fui hijo de mi padre, ¿cierto? ¿Qué más dice allí? Delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides
ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces, note usted, mi amado hermano, algo interesante. Dice el proverbista, dice Salomón a su hijo: porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Quién fue el papá de Salomón? David. Entonces imagínense ahora por un momento que Salomón le está diciendo: hijo, mira, yo también fui hijo como tú, y yo también tuve un papá. Mi papá se llamaba, tu abuelo se llamaba como David, y él dedicó tiempo a mí, él dedicó mucho tiempo de calidad. Entonces Salomón recordaba con ternura las lecciones que su papá David le había enseñado. Ahora se las está retransmitiendo a su hijo, ¿cierto? Y esto sería un recuerdo especial de cualquier hijo con cualquier padre. Yo, por lo menos, qué bonito cuando uno dice: ya sabes, yo le cuento a veces a mi hija que los tiempos en que vivimos con mi mamá, por ejemplo, mi mamá por muchos años trabajó en oficios domésticos, y me acuerdo cuando yo era pequeño que ella no tenía con quién dejarme, entonces me tenía que llevar a esas casas, y muchas de las señoras que la contrataban me miraban con cosa fea. La señora trajo al niño, ay no, él trajo el niño, y uno me tenía que quedarse ahí sentadito como una estatua en un rinconcito, y a ella le daban almuerzo y a mí no me daban almuerzo, ¿sí? Entonces ella compartía su lonchera conmigo, obviamente quedaba mal alimentada, yo quedaba mal alimentado, y eso eran tiempos pero tremendos. En muchas ocasiones las señoras eran tan duras que decían: no, hoy no trae ese niño, y yo, eso que yo era lo más noble del mundo, ¿sí? Era bien, sí, sí, yo no era así casposo. Eso fue con el tiempo que me volví casposo, ¿cierto? Pero yo, así era la gente, es así, ¿cierto? Y son heridas, son como rayones que hacen como un bisturí en el corazón de la mamá, y esto, y el rechazo y todo este tipo de cosas, el sufrir por un pedazo de pan para llevar, para poder pagar un arriendo. Eso tiene uno que transmitirse a los hijos. Vea, hermano, yo le digo una cosa: cuando usted le ahorra sufrimiento a sus hijos en cuanto a esas cosas, usted está siendo una persona malagradecida. Vea, ¿por qué somos lo que somos hoy en día? Vea, yo agradezco tanto lo que decía la pastora. Vea, nos regalaron un pollo, nos regalaron otro pollo, y para cualquiera dice un pollo, yo me como un pollo, un pollo, pero eso no es para todos. Así me dieran un tinto aguado, desabrido, yo lo agradezco, mi amado hermano, porque la gente no tiene obligación con uno. Enseñémosle a nuestros hijos a ser agradecidos. Ellos no se merecen nada. Preparémoslos para el matrimonio. Cuando ellos se vayan a noviar, bueno, tú te vas a casar, pero no para que el otro te haga feliz, tú vas a hacer feliz a esa otra persona. Porque tenemos una generación demandante, y entonces, como no me hiciste feliz, me divorcio, me voy para mi casa, para donde la casa de la mamá, otra vez a ser mantenido. No, tú tienes que ser una persona consciente. Vea, muchachos, yo les voy a dar un consejo a todos ustedes, los jovencitos, que ustedes cuando empiecen a trabajar, empiecen a ayudar en su casa. Ay, no, es que me compro mi jean, es que no, tengo que comprarme mis tenis, mis pisahuevos, mi esto y lo otro. No. Cómprate tus jeans, pero primero ayuda a tu casa. Y antes de eso, ayuda, diezma. Enséñale a diezmar a los hijos. Enséñale a diezmar a tus hijos. ¿Por qué? Porque el diezmo es lo que abre las ventanas de los cielos. Es la semilla que tú vuelves a sembrar, o te comes la semilla. Si te comes la semilla, entonces ¿qué vas a tener de cosecha para el siguiente? Entonces enséñales a diezmar. Vea, Salomón estaba diciéndole a su hijo, no sabemos cuál era, de todos los hijos que tuvo Salomón no sabemos cuál era, pero él estaba recordando el tiempo que papá David le enseñaba a él, ¿cierto? Él era considerado. Entonces, al recordar su propia educación, Salomón, y citar a su padre, pues el maestro se identifica con las luchas actuales que el pronto su hijo tiene hoy, ¿cierto? Yo me identifico contigo, yo también viví un tiempo como tú lo viviste, en donde yo me enamoraba, donde me gustaban ciertas cosas, pero mira cómo ya las vidas así. Y entonces él refuerza esa dignidad paternal con sus palabras, y estas enseñanzas, yo quiero decir, han resistido el paso del tiempo. Cuando tú enseñas así, estás enseñando con sabiduría. Nunca le digas a un hijo: haga las cosas así, tienes que hacerlas de esta manera, porque si no te largas de esta casa. No. Entonces estarías completando lo que dice Efesios 6, que estás ahí exasperando a tus hijos. Tus hijos no los exasperes, dales argumentos. Es verdad, ellos no pidieron venir a este mundo, tú los trajiste por una noche loca, o los planeaste, no sabemos, pero tú tienes que sacarlos adelante, ¿cierto? Pero sí, hijos, sean agradecidos.
Sus papás muchas veces están dejando de hacer cosas para ellos, se están cohibiendo de cosas para darles educación a ustedes. Ustedes tienen que aprender a ser agradecidos. No le estoy dando palo a nadie, aquí toda esta iglesia son agradecidos, pero vale la pena repetirlo. Entonces, ¿cuál es eso? Cuando Salomón recuerda su propia educación, cuando él cita a su padre, ¿cierto? Él se está identificando con las luchas. Entonces, él dice, póngale cuidado al versículo 3 que dice, porque yo también fui hijo de mi madre. Yo también, papito, yo también pasé por tu misma edad. Entonces, lo que está explicando es que el sentido aquí es de un verdadero hijo. El verdadero hijo, escuche bien, según el contexto hebreo, un verdadero hijo es un verdadero hijo que en el sentido espiritual y moral incluso está dispuesto a obedecer a su papá y a su mamá. Por eso el Señor es tan enfático en decir en la palabra: honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida en la tierra. Es decir, que un hijo obediente en el término judío era un hijo que era considerado como verdadero en todos los sentidos. ¿Qué era lo que hacía que fuera verdadero? Lo que hacía que fuera verdadero era su obediencia. Por eso Proverbios capítulo 4 empezó con la palabra oíd, Shema. Pon atención, porque te estoy capacitando para que seas obediente. Porque en la verdad, cuando Dios te pida cuentas a ti, no te va a pedir cuentas por cuánto lo alabaste, sino te va a pedir cuentas por cuánto lo obedeciste. Gloria a Dios. ¿Sí? Y entonces el proverbista dice: yo fui único delante de mi madre, ¿cierto? Y puede decir que cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, primer libro de Crónicas, allá el primer libro de Crónicas, allá atrásito, en el capítulo 3, vea usted que el proverbista recuerda algo de su pasado, entonces le da una lección allí a su hijo. Primer libro de Crónicas 3, el primer libro de Crónicas 3 dice, a ver, ¿está Biblia? ¿Lo tiene ahí? Ahora lea el versículo 5. ¿Qué dice la Biblia? 3:5. Dice así, les recuerda: estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, 33 años, pero le estoy leyendo, no es. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobat, Natán y Salomón, Betsúa, hijo de Amiel. Entonces fíjense que esos fueron los hermanos que tuvo, uno de los hermanos que tuvo Salomón. O sea, con Betsabé. O sea, Betsabé, esos son los hijos de Betsabé. Porque Salomón era hijo de ¿quién? De Betsabé, ¿cierto? ¿Recuerda a Betsabé? Y entonces está recordando que había otros hermanos, ¿cierto? A través de David, pero Salomón fue como el más especial. No es que tuviera favoritismo, sino que fue especial porque Dios escogió al heredero del trono de Israel, ¿cierto? Y aunque Abraham, por ejemplo, tuvo otros hijos, porque no fue solo Abraham, a Isaac que tuvo, sino que después de Isaac vinieron otros hijos, ¿sí? Fíjense que algo, Dios escogió a uno de ellos para un propósito. Por ejemplo, en este caso, Dios eligió a Salomón para un propósito. Pero también Dios escogió a los hijos de Abraham, escogió ¿a quién? A Isaac, ¿para qué? Para un llamado. Y entonces, cuando hay un hijo que obedece, cuando hay un hijo que es atento al padre, a la enseñanza del hijo, se le llama en hebreo Yahid. El Yahid, por ejemplo, Jesús es el Yahid del Padre. ¿Qué significa la palabra, el término Yahid? Significa mi amado, mi hijo amado. ¿Por qué es hijo amado? Porque obedece. ¿Por qué es hijo amado? Porque es una persona que enfatiza cada línea que el padre le dice, la trata de obedecer y complacer a Dios a través de su padre. Y fíjense que el proverbista luego continúa diciendo: y él me enseñaba. ¿Quién le enseñaba? David le enseñaba a Salomón. Es decir, que podemos sacar algo tremendo, que la posterior caída de Salomón, porque Salomón lamentablemente terminó mal. ¿Cuántos saben que terminó mal? Usted puede en el tiempo cambiar, lamentablemente. No, tenemos que procurar que siempre las cosas se mantengan como siempre quiso Dios, ¿cierto? Entonces fíjense que en la caída de Salomón no hay culpa de Dios, sino es culpa de él mismo, porque él está enseñando a su hijo acerca de cómo honrar a Dios. Lamentablemente este padre se desvió, lamentablemente. Qué tristeza, ¿cierto?
Pero yo quiero decirle algo, que aquellos que reciben la dirección de sus padres en el temor del Señor, tienen aquello por lo que estar perpetuamente agradecidos. Ellos nunca podrán escapar de su poder. Puede ser que finalmente rechacen su atractivo, pero el hecho de que lo hayan recibido creará para ellos una forma de escapar del mal a través de toda peregrinación de la vida. Cuando usted instruye a sus hijos, usted lo está preparando para escapar del lazo del diablo. O sea, cuando usted enseña a sus hijos desde temprana edad, no crea que cuando llegue a la adolescencia sus hijos se le van a ir de la casa, no, porque precisamente la instrucción va a eso, a prevenir aquella edad de rebeldía. ¿A quiénes le viene la edad de rebeldía? Pues a los que no reciben instrucción. Es eso. Y entonces vea que sigue diciendo el proverbista, dice: retenga tu corazón, ¿qué? Mis razones. Y antes de que David, mi amado hermano, le hablara a Salomón, fíjense que David hizo algo en Salomón. El primero preparó el corazón. Yo comparo esto mucho cuando usted va a sembrar. ¿Cómo podemos esperar una muy buena cosecha de nuestros hijos? Eso se puede lograr, ¿sabe cuándo? Cuando usted, como el campesino, prepara primero el terreno. Usted no va a sembrar una semilla, suponga que yo tengo una semilla acá y la tiro así, sin preparar el terreno. Porque ¿qué puede ocurrir? Ocurre lo que ocurrió en Mateo capítulo 13. Dice que aquel sembrador salió y sembró. Y dice que parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y que se comieron la semilla. Luego parte cayó entre pedregales, nació un poquito, pero el sol que hizo la quemó. Luego parte cayó entre espinos, creció la matica, pero la presión la ahogó. Y parte cayó ¿en dónde? En buena tierra. Entonces Dios no te llama a ti a desperdiciar la semilla. Tú tienes que preparar el terreno para sembrar la semilla de la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos lograr, mis amados? Lo logramos cuando tú preparas el corazón de tus hijos que sea receptivo a la palabra de Dios. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra cuando tú como ejemplo te conviertes en un ejemplo de adoración a Dios. Cuando tus hijos te ven siendo un adorador sin ser recalcitrante, porque es que hay padres que son recalcitrantes, ¿cierto? Entonces, vamos ahora a leer la Biblia, vamos a leer la Biblia acá. Entonces coge la Biblia acá, lea la Biblia, chino, lea la Biblia. No. Tiene que verte ejemplo en todas las áreas de tu vida, no solamente en los tiempos de adoración. Entonces tú preparas el terreno, pides al Espíritu Santo, pides en la mano de tus hijos y le dices: Espíritu Santo, yo quiero que tomes control del corazón de mi hijo o de mi hija. Toma el control de mío también. Y entonces cuando tú preparas el terreno, entonces prepara la semilla ya, y ahí la vas a cultivar, vas a sembrar ese corazón receptivo. Y yo quiero decirle que David hizo muy buen trabajo en sus hijos. David no quería que sus palabras cayeran en oídos sordos, en un corazón duro, por lo cual él empezó primero a preparar el corazón de Salomón. Luego Salomón prepara el corazón de sus hijos. Entonces la sabiduría, que es no solamente decirle: hijo, voy a leer tu Biblia para esto o lo otro, sino que previamente tú has orado en lo íntimo y luego oras por tu hijo, pero luego también oras con tu hijo. ¿Aló? Entonces esa es la manera en que preparamos el terreno para poder enseñar a nuestros hijos. Entonces, simplemente dicho, si el rey de Israel se tomó el tiempo para dejar por un momento los asuntos de su gobierno, para enseñar a sus hijos de esta manera, también debería ser nuestro ejemplo. Deje de ser tan metido en sus trabajos, allá cabeza en el computador, que esto no, y después vámonos, que vamos a jugar fútbol. No, ¿a qué hora le va a dedicar tiempo a su hijo? ¿A qué hora lo va a instruir? Después no esté diciéndole al Señor: Señor, ¿y ahora yo qué hago? Mis hijos se rebelaron. Pues nunca le dedicaste tiempo. Tienes que dedicar tiempo a sembrar, tienes que dedicar tiempo a cultivar para lograr una buena cosecha en tus hijos. Entonces, si el rey dejó sus asuntos reales de administración gubernamental, ¿cómo tomamos nosotros? Padres, debemos recordar que un niño no enseñado será una vergüenza viviente. Eso lo dice Proverbios 29:15, que será una vergüenza para su madre. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su mamá. Eso es lo que tenemos hoy en día, hijos que lamentablemente terminan mal. ¿Por qué? Porque no están atentos. Pero para que sean atentos tenemos que preparar el terreno. Prepara el terreno en oración, prepara el terreno en adoración. No es de venir a la iglesia. Vea, papitos, yo les voy a decir una cosa. Eso no es solamente en nuestra iglesia. Hay mucha gente que si va un domingo
le da lo mismo si no ir el otro domingo a la iglesia. Pues hermano, no espere buena cosecha de esa manera. El domingo es el día del Señor. ¿Cuántos son conscientes de que todo lo que son y todo lo que tienen viene de Dios? Pero es que hay gente que ya se le volvió crónico. ¿Para dónde fue? No, que estoy paseando. Y el otro amigo, ¿dónde está? No, que me fui al otro pueblo a pasear. Y entonces, ¿a qué hora va a ir al Señor? ¿A qué hora le va a dar instrucción a usted y a su propia familia? Yo no estoy en contra de los paseos. Déjame decirte, no estoy en contra de los paseos. Yo no estoy en contra de que usted falte un domingo o 2 domingos en el año, pero ya cuando usted piensa que ya son más de 4 domingos faltando, ojo, porque ya el problema es crónico. Eso es como si usted no comiera en una semana en su casa. Ahí la lombriz empieza a protestar, ¿sí o no? Entonces usted tiene que darse cuenta de que aquí se le está dando buen alimento. Entonces dice la Biblia: guarda mis mandamientos y vivirás. Dice el papá, le dice: guarda mis mandamientos y vivirás. Y es que una de las maneras en que David cultivó el corazón receptivo fue comunicar la importancia de su instrucción. O sea, no solamente te voy a instruir, sino que te voy a decir por qué es tan importante lo que te voy a enseñar. Y debido a que la enseñanza fielmente comunicaba la verdad de Dios, la obediencia a los mandamientos de su padre significaba vida o muerte para Salomón. O sea, el papá David le dijo, se sentó, y no fue chiste acá de toda la vaina, vamos a hablar seriamente. Hacerle ver a nuestros hijos que lo que estamos diciendo equivalen a vida o a muerte, mis amados hermanos. Y la palabra que dice es: adquiere ¿qué? Sabiduría. O sea que antes de que David le diera las palabras reales de sabiduría, primero alentó la búsqueda de la sabiduría en Salomón. Entonces le dijo: Salomón, tenemos que orar por sabiduría. Y podríamos decir que esto es incluso más importante que cualquier sabiduría en particular, porque es que el de internet le muestra muchas sabidurías, pero del mundo. Y la sabiduría del mundo es animal, es terrenal y es ¿qué? Diabólica. Nuestros hijos no pueden alimentarse del internet. Contrólele ese bendito celular a su hijo. ¿Cuánto tiempo tiene su celular a su hijo en el día? ¿Usted sabe a qué página está accesando? Fíjate que no. A veces nosotros estamos tan ocupados con el trabajo. Ay, tome chinito, y le da el celular allá, el peladito todo el día, hasta vea, todos los niños están usando esto. En mi tiempo era muy raro ver un niño usando esto. De hecho le decían 4 ojos, pero ahora lo normal es tener gafas. ¿Y por qué? A mí me parece absurdo que un niño tan temprana edad tenga que usar gafas. Pero culpable nosotros mismos. ¿Por qué? Porque mucha televisión y mucho celular. Yo les conté la historia de Bill Gates y de este, ¿cómo se llama? El de Mac, Steve Jobs. Y le preguntaron a Steve Jobs que cómo educaba a sus hijos. Curioso, el tipo no era cristiano, pero el tipo le compraba juegos didácticos a su hijo, le compraba libros. Lean, jueguen, creen. Y nunca le soltó un iPhone. Nunca le soltó un Mac. Y los periodistas enardecidos le decían: pero ¿cómo? Usted en casa de herrero gastadón de palo, ¿cómo así? Siendo el creador del Mac, de los computadores, de los iPhone, ¿por qué no le da ese privilegio a sus hijos? No, porque eso los embrutece. Y si yo quiero tener una generación creativa, yo no les voy a soltar eso. Ahora sí se lo suelto con restricciones, media hora al día, y vamos a mirar qué vamos a ver. Tremendo. ¿Por qué cree que esa gente tiene plata? ¿Por qué cree que Mark Zuckerberg tiene tantos millones? Es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque el tipo no se metió ahí sino a crear, a hacer emprendimientos. En lugar de estar uno metiéndose tanto en Facebook, metiéndose tanto en Quick, en ese otro de TikTok y toda esa vaina, debíamos ser creadores, creativos. A esos que suben estos contenidos les pagan porque usted ve, pero a usted no le pagan por verlos. ¿Sí o no? ¿O no? Hermano, pasemos al mundo de los que recibimos, ¿cierto? Y no los que estamos siendo manipulados por la sociedad. Entonces, por eso, mi amado hermano, David preparó el corazón de Salomón para que recibiera primero la sabiduría. Entonces David le dice: aliéntate, búscate sabiduría, aprende a elegir en el mundo, porque el mundo consiste solo en elecciones. Desde que te levantas
Tú tienes que estar eligiendo que qué media me va a poner, que qué pantalón me va a poner, que qué voy a desayunar. Sales a la calle, hoy me voy en este zip o me voy en el otro zip. No, que me voy en el C19, no, que me voy en el B14. Todos son decisiones, pero esas decisiones marcan la diferencia. Pequeñas decisiones sabias te van a llevar a buenas decisiones sabias grandes. Pero si tú desde un comienzo empiezas a elegir mal, te voy a decir una cosa, vas a desperdiciar tu vida, y cuando llegue aquel día en que tengas que entregar tu último aliento de vida, vas a darte cuenta que desperdiciaste tu vida y ya no va a haber tiempo para retornar. ¿Entiende eso? Entonces por eso David empezó a trabajar en Salomón esto. Y podríamos decir que esto es incluso más importante que cualquier enseñanza que tú des. Es prepara el corazón. Y es la primera lección que tú tienes que darle a tus hijos, es buscar la sabiduría de Dios. Él le dice, valora la sabiduría de Dios, busca la sabiduría de Dios, sacrifica cualquier otra cosa por la sabiduría de Dios y obtendrás la sabiduría y la comprensión. Ahora, ¿se cumplió esto en la vida de Salomón? Desde luego. O si no, lea el segundo libro de Reyes. Salomón, cuando hubo muerto su padre y asumió el reino de Israel, él podía haber pedido, Señor, regálame una moto de 750 centímetros cúbicos, quiero una Harley Davidson. Él podía haber pedido cualquier cosa de esas, pero él dijo, Señor, si usted lee el segundo libro de Reyes, le dijo, Señor, no sé cómo gobernar tu pueblo, lo único que te pido es que me des sabiduría. ¿Sabe una cosa? El Señor le dio sabiduría y fue el rey más sabio de ese tiempo, a tal punto que su fama corrió por todo el mundo. Reyes de otras latitudes llegaban a conocer, a comprobar con sus propios ojos, como la reina de Sabá, si era cierto lo que decía la gente. La sabiduría está allí. Y esto es tan real en ese tiempo como lo es hoy, mi amado hermano, porque el mismo Dios de aquel tiempo es el mismo Dios hoy. El mismo Espíritu Santo de aquel tiempo es el mismo Espíritu Santo hoy. Él no ha cambiado. Así que David hizo un buen trabajo en Salomón, pero Salomón no se sostuvo en el tiempo, lamentablemente. Por eso, mi amado hermano, adquiere sabiduría. Y una manera contundente de decir lo que se necesita no son cerebros u oportunidades, sino decisiones, sabias decisiones. Cuando tú vienes un domingo acá, tú estás aprendiendo a elegir. Cuando tú abres la Biblia, ¿qué estás aprendiendo? A elegir. La vida son decisiones, mi amado hermano. ¿La sabiduría qué es? La sabiduría no es conocimiento solamente, la sabiduría es qué hacer con el conocimiento. Cómo tomar, cómo aplicar ese conocimiento. Por eso, cuando dice adquiere sabiduría, se explica que el verbo adquiere realmente tiene sentido de comprar o ganar. Adquiere, la palabra adquirir. Compra esa sabiduría, gánate esa sabiduría. ¿Cierto? Significa adquirir bienes como cuando uno compra muebles, ¿cierto? O una casa a través de una transacción financiera. La idea de adquirir sabiduría significa que es como cuando usted va a pagar algo caro. ¿Qué es lo más caro que usted ha comprado en la vida? ¿Cierto? Bueno, algunos dicen un celular, ¿cierto? Su primer celular. ¿Cuántos se acuerdan de su primer celular que lo compró con su plata y no se lo compró papi? Ese día es el día de fiesta, ¿cierto? Va uno al costo y uno va con su platica ahí y uno dice, ay, yo quiero este y este y le costó y lo compró, o compró un electrodoméstico o compró algo y usted lo siente que, ¿qué siente? Maripositas. Y usted está a punto de llegar a su casa para instalarlo, para ponerlo a cargar, para ponerlo, ¿cierto? Para resetearlo, para esto y lo otro. Y eso se siente lo mismo. Cuando la palabra dice adquiere sabiduría, quiere decir que tengas la misma emoción que cuando compras una cosa material, que cuando te dan las escrituras de tu casa, las llaves de tu apartamento, que cuando te dan las llaves del carro en el concesionario. ¡Wow! Yo creo que eso debe sentirse muy bueno, ¿sí o no? ¿Cierto? Cuando te dan las llaves de un carro en el concesionario y tú lo hueles, te sientas hasta allá y ya dice, aquí están los papeles, tome. Y usted se sube en el carro, le abren la ventana así, la puerta esa de vidrio, y usted empieza a manejarlo con una emoción, ¿cierto? Y luego mira que no venga nada, que un mosco se lo vaya a rayar.
¿cierto? Esa es sabiduría. Eso es la misma emoción que el Señor está diciendo. David está diciendo, a esa misma emoción quiero que la tengas para pedirle a Dios sabiduría. Es la misma. Por eso, mi amado hermano, es tan importante obtener sabiduría. O sea, obtener sabiduría sugiere compra sabiduría, porque la palabra hebrea conlleva la idea de una transacción comercial. Hay un precio que pagar si quieres conocer la verdad de Dios y obedecerla. Amén. Y luego termina diciendo el proverbista: no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. O sea, el papá le está diciendo: lo que te estoy diciendo no es para que entre por acá y salga por allá. Una vez que se persigue la sabiduría y de algún modo se alcanza, mis amados hermanos, debe mantenerse. Y esto es tan equivalente como cuando alguien pide por un milagro de sanidad. ¿Alguien ha sido sanado aquí de algo? Levante la mano. Yo fui sanado también. Yo sufría migrañas, de unas migrañas terribles, y no me volvían loco. Me tocaba encerrarme en un cuarto oscuro y tomar café got, toparme con café got porque sufría de migraña. El Señor me sanó de eso. Pero escuche bien eso: la sanidad no solamente usted la obtiene, sino que tiene que mantenerla. Porque hay mucha gente que tiene sanidad pero no la mantiene y vuelve otra vez: pero Señor, me había sanado, pero otra vez porque usted no la mantuvo. La sabiduría se adquiere, pero también se debe mantener. Lamentablemente Salomón no la mantuvo. Él se dejó convencer de las mujeres con las cuales se casó. 1000 mujeres tenía como esposas. Imagínense a qué horas ese muchacho está tan ocupado. Gloria al Señor, todo el día tomando jugo de pera, porque esa próstata yo creo que estaba que reventaba, ¿sí o no? Y eso lo desvió, mi amado hermano. Él empezó bien, pero lamentablemente terminó mal. Entonces el proverbista, mientras tuvo la oportunidad, le dijo a su hijo: no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y una vez que se persigue esa sabiduría, tienes que mantenerla. Y por eso, mi amado hermano, quiero decirte, parece irónico, ¿no?, que Salomón no hubiera terminado mal con relación a esto. Y estoy rescatando algo positivo de Salomón. El rey David, mi amado hermano, le enseñó bien, y Salomón recibió las lecciones. Valoró tanto la sabiduría que la pidió por encima de todas las demás cosas, como dice el primer libro de Reyes, capítulo 3. Pero irónicamente y trágicamente, el final de la vida de Salomón, él se apartó de la sabiduría. Entonces, qué tristeza. Ese es un ejemplo negativo que no podemos olvidar. Amén. ¿Cómo instruir sabiamente a nuestros hijos? ¿Cómo instruir sabiamente a nuestros hijos? Ahora, yo les hago la pregunta en esta mañana: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a instruir sabiamente a sus hijos? Si es así, póngase de pie. Póngase de pie y vas a decirle al Señor que usted quiere ser sabio para instruir a sus hijos. Póngase de pie, dígale: Padre, Yo digo a Jonás: ve y predica a Nínive, que se salvaría, nos rescataría.